Muy buenas tardes, señores magistrados, personal de esta subespecialidad tributaria, aduanera y de mercado. Les agradecemos su asistencia a nombre de la Comisión de Capacitación de la subespecialidad tributaria, aduanera y de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, y también gracias por tener el honor de contar con la presencia del doctor Jaime Delgado, congresista de la República. Gentilmente ha accedido disertar el tema sobre el derecho al consumidor, por la cual estamos muy agradecidos con su importante presencia, doctor Delgado. Quisiera ceder las palabras al doctor Percy Torres para que haga la presentación respectiva. La Comisión de Capacitación de Magistrados en la subespecialidad tributaria, aduanera y temas de mercado se complace en tenerlo en esta oportunidad, en nuestra casa. La Corte Superior de Lima tiene todo un proyecto de capacitación. Ya hemos iniciado algunas conferencias, pero la de hoy día la consideramos de bastante importancia por cuanto el tema de derecho del consumidor, tal como lo podemos constatar acá los presentes, es un tema inagotable. El señor congresista nos va a comentar el día de hoy las inquietudes que en este momento pueden existir a nivel de derecho del consumidor en nuestro país. Nos complace nuevamente tenerlo en esta oportunidad y al final de la intervención de nuestro invitado el día de hoy vamos a también tener algunas preguntas que puedan ser de interés y les pediría que la formulen porque no es fácil tener a una persona tan conocida y tan experta en estos temas. Aprovechamos la presencia acá del señor congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes y mi agradecimiento por esta gentil invitación. Bueno, vamos directo al grano. Entiendo que todos son abogados y cuando nos han enseñado qué es el Estado, nos dijeron que el Estado es la sociedad jurídicamente organizada dentro de un territorio determinado. Y a veces nos olvidamos de eso. Yo leía un artículo hace unos días diciendo de que cada vez que el Estado interviene y se sustituye en las decisiones de los ciudadanos, es un Estado socialista. Entonces todos somos socialistas y los parlamentarios somos socialistas. Bueno, no sé, yo respeto las opiniones, pero no olviden ustedes el concepto de Estado, porque lo que vamos a ver es un tema de la mayor relevancia. Yo no he querido revisar, digamos, la casuística o el Código de Protección al Consumidor y los principios y las políticas de Estado y en fin, porque eso es un tema que seguramente ustedes lo ven en el día a día. Lo que vamos a ver ahora son temas que seguramente en los próximos años van a causar mucha casuística y son casos que van a llegar obviamente a las decisiones de estos juzgados y salas. Quiero referirme a la preocupación que deben tener los estados por los problemas que más afectan a la humanidad. Nosotros pudiéramos hablar de la seguridad ciudadana, pudiéramos hablar de las drogas, pudiéramos hablar del transporte público, pudiéramos hablar de las guerras, del terrorismo, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el parámetro con el cual estemos priorizando, digamos, los temas? Probablemente lleguemos a la conclusión de que
qué está causando más daño, ¿no es cierto? ¿Qué está causando más daño a la población? Y en función de eso tendríamos que decir, bueno, entonces tenemos que atacar cuáles son las causas y cuáles son los factores que están incidiendo en eso. Y nos vamos a referir a la pandemia del siglo XXI. Una pandemia es más que una epidemia, porque afecta a toda la humanidad, en toda la Tierra. Esta pandemia será el Zika, este virus reciente que nos amenaza. ¿Cuántos afectados por el Zika hay en el Perú? Seguramente muy pocos, ¿no? O sea, lo hemos combatido. Y lo hemos combatido bien porque salió el Ministerio de Salud casi con sus ejércitos a exterminar el vector, o sea, el mosquito del Zika, para evitar que se propague. O sea, y hemos invertido cientos de millones de soles para evitar eso, porque si esto en algún momento se propagaba, podía afectar a muchísima gente. O sea, así actúan los estados como sociedad jurídicamente organizada frente a una amenaza. Estamos tratando de intervenir en el tema del narcotráfico, en el tema de la inseguridad ciudadana, etc. Y ponemos todos los recursos ahí, a veces no los podemos vencer, pero lo estamos haciendo lo posible. Y nadie dice, no hay que combatir a la delincuencia. Nadie dice no hay que combatir a los informales del transporte público que están causando tantas muertes. Pero si pusiéramos en una balanza cuál, repito, es el problema que más está afectando a la humanidad, tendríamos que ver, digamos, cuál es el que está causando más muertes en la humanidad. ¿Y qué es lo que está causando más muertes en la humanidad? La malnutrición. Fíjense ustedes cómo está afectando la malnutrición en el mundo. En las últimas estadísticas que reporta la Organización Mundial de la Salud, en el mundo ya hay 1.900 millones de personas con sobrepeso. 1.900 millones, de las cuales 600 millones ya tienen un problema de obesidad. Y claro, también tenemos el problema de la malnutrición en cuanto a la subalimentación, pero es infinitamente inferior frente a las cifras del sobrepeso y la obesidad, producto de la malnutrición. Y esa es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud ha establecido una prioridad. ¿Saben cuál es el tema que ha puesto para los próximos 10 años la Organización Mundial de la Salud? ¿Ha puesto el transporte público? ¿Ha puesto la cultura? ¿Ha puesto el terrorismo? No, ha puesto la malnutrición. Ese es el eje temático sobre el cual la Organización Mundial de la Salud, que agrupa a todos los países del mundo, ha dicho, tenemos que poner énfasis en esto, porque lo que está matando más a la humanidad es esto, la malnutrición. La malnutrición y las enfermedades crónicas en general. Me he puesto en un lugar que no logro ver. No sé si mueve el micro. ¿Tienes un inalámbrico o no? Sí, entonces me acerco por acá. Entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el diseño de la acción sobre la nutrición. Ahí está bien. El diseño de la acción sobre la nutrición. Y esto significa que tiene que haber intervención del Estado, porque el Estado es sociedad jurídicamente organizada, para enfrentar cuáles son los factores que están interviniendo frente a este problema. ¿Problema y no avanza? ¿Puedes avanzar desde ahí? Ya, avanza. Bien, en el Perú, ¿cómo van los datos? Solamente en el Perú, en los últimos 4 años, no estoy hablando de 2 décadas, 3 décadas, 4 años, 4 décadas, 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 4 décadas
el sobrepeso y la obesidad infantil en niños de 5 y 9 años ha subido de 24.5 a 32.4. ¿Se imaginan ustedes que en apenas 4 años ha subido 7.9%? Es una cosa impresionante, increíble. Jamás ha sucedido esto en la historia del Perú. Jamás. Y este no es un tema de estética, claro, porque oye, eres gordito, está de moda, eres flaquito. No, no es un tema de estética, es un tema de salud. Ya en los Estados Unidos se ha reconocido que el sobrepeso y la obesidad está considerado como una enfermedad. Y se ha considerado como una enfermedad porque los seguros se negaban a cubrir las enfermedades derivadas del sobrepeso y obesidad. O sea, no, yo no te cubro eso porque no lo entiendo como una enfermedad. Pero ya desde hace como 5 o 6 años se les ha obligado a consignar, se ha declarado como una enfermedad para fin de que pueda enfrentarse este problema. ¿Y cuáles son las principales causas del sobrepeso y la obesidad y los efectos que esto está teniendo en el organismo? Repito, no es un tema de estética. Estamos hablando de enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardíacas, diabetes, osteoporosis y algunos tipos de cáncer. Y esto ha significado que en el Perú ya tengamos un problema serio con hipertensión. Estamos hablando del 10% de la población ya es hipertensa. En Chile se está presentando un problema serio, que los niños desde los 8 años ya están sufriendo de hipertensión. ¿Se imaginan ustedes? O sea, la hipertensión era una enfermedad pues, de adultos. Y hoy niños con hipertensión, niños con diabetes, niños de 5 o 6 años ya están reportando diabetes. Y las proyecciones del caso de la diabetes en el Perú, estamos ya por encima de 1 millón de personas. Para el 2024 se estima que van a ser cerca de 2 millones de personas. Y las muertes que se producen a nivel mundial por las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de malos estilos de vida, sedentarismo, mala alimentación, son 36 millones al año. O sea que el 80% de las causas de muerte son producto de enfermedades crónicas. El 80%, esto significa que de cada 10 personas que mueren, 8 mueren por enfermedades que son prevenibles, evitables, si es que corregimos algunos factores, entre ellos la mala alimentación. El 80% de muertes sobre la Tierra se debe a enfermedades crónicas. Esto tampoco es un dato que tampoco existía en toda la historia de la humanidad, porque antes las muertes esencialmente eran por otras causas, eran enfermedades infectocontagiosas, picaba un virus, una serpiente, una araña, una bacteria, o en guerras, o en accidentes, o en asesinatos. Esas eran las principales causas de muerte. Hoy ya no son esas, porque curiosamente el avance de la medicina, la tecnología, ha hecho que existan las vacunas, las operaciones, medicamentos, etc. Eso ya se puede corregir. Pero ahora de lo que está muriendo la gente es por lo que come. Y eso no existía jamás en la historia de la humanidad. Tenemos 2 a 3 millones de años la humanidad y nunca ocurrió que la gente esté muriendo por lo que come. Y la autopercepción del sobrepeso es curioso, ¿no? Porque hay personas que no reconocen que están con sobrepeso. Es un poco como el fumador, ¿no? El fumador dice, no, yo no fumo, yo fumo de vez en cuando nomás. Claro, se está fumando media cajetilla al día, pero dice de vez en cuando nomás. O sea, hay una negación de la situación y eso hace de que el no tomar conciencia no pueda atender el problema.
Pero aquí vamos al fondo del asunto, ¿ya? Vamos a entrar ya en la parte jurídica. A ver, ustedes como jueces, magistrados, personal administrativo, si les llega un caso donde en un grifo un tipo está vendiendo gasolina de 84 octanos, pero la vende como de 95 octanos. Dice, oferta, gasolina de 95 octanos. Y resulta que es 84 octanos. ¿Qué nos sucedería? ¿Cómo resolverían ese caso ustedes? ¿Habría sanción o no habría sanción? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? No hay que dudarlo, habría sanción. Habría sanción si un grifero dice, mire, yo tengo gasolina de 84 octanos que es apta para todo tipo de vehículos y modelos. ¿Y será cierto? No, no es verdad, porque seguramente el fabricante dijo, tú tienes que usar gasolina de 95 octanos para este modelo. Si usas de 84 octanos vas a arruinar el motor, ¿no es cierto? Pero ese grifo dijo, mi gasolina de 84 octanos es apta para todo tipo de vehículos. Está engañando a la gente y seguramente lo van a sancionar. Pero lo que está ocurriendo con los alimentos es una cosa bien curiosa. Es un tema que está tan arraigado en la cultura, en nuestros platos, en nuestra alimentación diaria, que nosotros estamos reconociendo como válido que todo lo que nos metemos a la boca es un alimento. ¿Y será? Yo les he puesto acá una definición de lo que es alimento, porque eso ha sido materia de recientes discusiones en foros internacionales, que tendríamos que comenzar a diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto procesado comestible, que tendríamos que hacer la diferencia. No todo lo que nos metemos a la boca es un alimento, tendría que ser un alimento. Entonces, recuerden esta definición: alimento, combinación no aleatoria, o sea, no es casual, de moléculas logradas evolutivamente en el tiempo para mantener la vida del organismo comido, para mantener la vida de este alimento y además de quien lo come. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que el ser humano identifique claramente qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer? Han habido muchas muertes de por medio. De pronto por ahí alguien comía un hongo que era venenoso. Y claro, dijeron, por favor, no más comer eso. Había un proceso en estos 2 o 3 millones de años de evolución del ser humano. Pero en los últimos 70 años apenas comenzó la industria a apropiarse de un sector de los alimentos porque vio que había muchísimo dinero. Y esto comenzó, digamos, con el procesamiento de los alimentos, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, o hasta ese entonces, los ejércitos se movilizaban no solamente con armamentos, sino con alimentos. Iban con sus vaquitas, sus chivos, sus gallinas, sus huevos, su pan, su harina, su maíz, su quinoa, para alimentar a las tropas. Pero cuando ya comenzamos a hacer guerras intercontinentales, entonces tú no podías cargar tus pollitos, pues, ¿no? Entonces ahí la industria vio una forma como procesar los alimentos de tal manera que no se deterioren en el tiempo. Y crearon los enlatados. Y efectivamente un enlatado te puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. Y ahí fue que descubrieron el gran negocio de los alimentos. Porque hasta ese entonces los alimentos eran perecibles, porque eran seres vivos. Un ser vivo tiene vida y tiene muerte, y tiene un periodo. Los alimentos, cuando los arrancas de la planta, tienen un periodo de vigencia, luego van a morir. Mientras tengan vida, van a ser útiles para tu organismo.
cuando mueran, ya no van a ser útiles para tu organismo. Pero cuando la industria comenzó a procesar los alimentos, comenzó a intervenir esta formulación para hacer de que esos productos duraran en el tiempo, se estabilizaran. Pero el costo de hacerlo es sacrificar la calidad del producto. Se sacrifica la calidad del producto. Un ejemplo muy sencillo para que entiendan esto. Ustedes comen pan, ¿no es cierto? Todos los días. Comen pan blanco, ¿no es cierto? De harina blanca refinada. Miren, hasta el nombre, harina blanca refinada. Parece más fino, pero es refinada porque de algo han puesto la partícula muy fina. ¿De qué color es el trigo? Crema, ¿no es cierto? ¿Y por qué la harina sale tan blanca como la camisa del Señor? ¿El trigo es de ese color? No. ¿Y por qué la harina sale de ese color? Porque es una harina refinada. ¿Para qué se refina? Se refina para estabilizarla y para que dure más tiempo. Porque el trigo tiene tres partes, que es el germen, que es la parte de donde germina la semillita, la parte chiquita grasosa, el endospermo, que es la parte más voluminosa, y el salvado. El salvado es la fibra. Si nosotros molemos esas tres partes, es harina integral. ¿De acuerdo? Es una harina nutritiva. Si nosotros le quitamos el germen, ¿para qué? Para que la harina dure más, porque el germen germina, el germen se rancea, el germen es grasa, pero es una grasa buena para el organismo. Pero se la quitamos porque si no la harina va a durar muy poquito. Si dura muy poquito, económicamente no es rentable. Le quitamos el germen. Luego le quitamos el salvado. ¿Por qué le quitamos el salvado? Porque el panadero quiere que el pan esté inflado, voluminoso, por la levadura. La levadura hace que se infle. Y cuando contiene la fibra pincha la masa y no permite que se infle. Por eso le quitan la fibra. Pero luego queda el endospermo. El endospermo de todas maneras es, digamos, de color crema. Una vez que lo muelen, lo hacen harina, lo tienen que estabilizar, y para estabilizarlo le tienen que aplicar químicos. Prácticamente matan la harina, matan todas las partículas vivas para estabilizarla. Entonces termina una harina blanca refinada, que nutritivamente tiene poco significado. O sea, según un estudio de la Universidad de Yale, que se llama Duval, si tú comparas el valor nutritivo de un pan integral, es decir, con todas sus partes, puede tener de una escala de 1 a 100, tal vez tenga 65 de valor nutritivo. Si en cambio lo comparas con un pan de harina blanca refinada, o sea, el pan blanco, no tiene más de 25, en una escala de 1 a 100. O sea, con el fin de estabilizarla y de hacerla durar más esa harina y ese pan, han hecho un procesamiento químico. Entonces, ya no tiene el mismo valor. Cuando ustedes, volvemos a la definición de qué es un alimento, revisen las etiquetas de los productos que se llaman alimentos. Porque el alimento es propiamente en esta definición lo que sale del árbol, lo que sale de la naturaleza. Ese es el alimento. Podemos procesarlo ligeramente. Por ejemplo, el pan ya es procesado con la levadura y todo eso, ya es un nivel de procesamiento básico. Pero no lo alteramos en su esencia. Pero hay productos que están en el mercado que basta que ustedes lean la relación de los ingredientes y se van a dar cuenta, oye, ¿y dónde está pues, todos son aditivos químicos? Entonces, ¿dónde está el alimento? Incluso, si ustedes ven un cornflakes, esos cereales para el desayuno, o los chisitos, dicen son de maíz. Entonces, ¿tú crees que estás consumiendo maíz? Perdón. Fueron hechos de maíz, no significa que son maíz. Y el ejemplo
más sencillo que les voy a dar es el siguiente. Hace unos años Aztec denunció a una tienda, no sé si fue Ripley o Saga, porque vendía zapatos de cuero. Pero el cuero no era cuero, era el cuero que le decían reconstituido. Entonces cuando se denunció esto, la empresa dijo, pero que yo estoy usando un cuero, pero es un cuero reconstituido. ¿Pero qué significa, le dijimos, esto? Bueno, un cuero reconstituido es lo siguiente. Ustedes conocen la piel de la vaca, ¿no es cierto? Cuando se sobran los retacitos en las fábricas de zapatos, por ejemplo, nos juntamos con millones de toneladas de esos retacitos. Eso es cuero. Entonces lo que hacemos es moler todo ese cuero, aplicar unos estabilizantes, unos aditivos, y luego lo convertimos en unas telas. Entonces esas telas son cuero porque fueron hechos con el cuero. Perdón, eso no es cuero. Eso fue hecho a partir de partículas de cuero. El cuero es la piel de la res. La piel de la res tiene ciertas características, ciertas propiedades. Entre ellas permite transpirar al tiempo o respirar al tiempo, coger el oxígeno del exterior. Cuando tú haces esas telas con dice cuero reconstituido, ya no tiene esa característica. Entonces yo les pongo como el siguiente ejemplo, ¿ya? Que es un poco más burdo. Ustedes se mueren. Se murieron como todos nosotros nos vamos a morir. Entonces alguien dice, yo voy a reconstituir este cuerpo. Entonces muelen todo su cuerpo, huesitos, piel, todo, y luego hacen un molde con su propio cuerpo. ¿Ustedes siguen siendo ustedes? Perdón. Fue la materia de ustedes, pero ya no son ustedes. Entonces, cuando muchos de los productos que hay en el mercado se dicen fruta, se dicen maíz, se dicen qué sé yo, en realidad es una mentira, es un engaño, porque en términos incluso de valoración de capacidad nutritiva no tiene ningún punto de comparación con el producto original, ninguno. Dejó de serlo con el nivel de procesamiento que tuvieron, altas temperaturas, aplicación de solventes, aditivos, estabilizantes, colorantes y todo, dejó de serlo. O sea, no puedes comparar. Un alimento es combinación no aleatoria de moléculas lograda evolutivamente para mantener la vida del organismo comido y del que lo come. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en la ley de alimentación saludable? Esta ley que le falta un reglamento por presiones de los lobbies empresariales que se oponen a esta ley, el gobierno no ha sacado el reglamento que ponga en vigencia esta norma. Yo espero que Ollanta, antes de despedirse, tenga el valor de publicar el reglamento y poner en vigencia esta ley. ¿Qué es lo que dice esta ley? En primer lugar, promociona la enseñanza de la alimentación saludable en las escuelas. Nadie nos ha enseñado a alimentarnos. Principal causa de muerte es esta, y sin embargo no le estamos prestando la debida atención. Ni siquiera sabemos qué es un alimento. Segundo, promoción de la actividad física. Actividad física en todo sentido, no que la gente vaya al gimnasio con sus zapatillas Adidas, su buzo Nike, qué sé yo, o sea, es actividad física. No sé si lo han visto a Obama. Obama está trabajando, de pronto en su despacho, se quita el saco, se remanga y comienza a subir y a bajar las escaleras o a dar una vuelta por la Casa Blanca. Eso es actividad física. Ustedes podrían hacer los jueces igual, ¿no? A ver, chicos, vamos a hacer actividad física, subir y bajar 5 veces las escaleras y luego seguimos trabajando. Es actividad física en tu vida cotidiana y no necesitas tener un buzo especial, ni unas zapatillas de lujo, ni inscribirte en un gimnasio. Y los chicos en los colegios con mayor razón. Alimentos saludables en kioscos y comedores. Se ha dispuesto de que en los colegios solo se venda alimentos saludables. Es decir, mejor dicho, alimentos, no chatarra, no basura, no productos procesados comestibles. Ustedes tienen que entender claramente esta diferencia.
y advertencias publicitarias. Y las advertencias publicitarias es a lo que le teme la industria, por eso es que está bloqueando esta ley. No le teme a la promoción de la enseñanza, no le teme a la actividad física, ni a los, pero le teme sí a las advertencias publicitarias. ¿Por qué? Porque con esto el público sabría cuál es el verdadero contenido y naturaleza de los productos. La Organización Mundial de la Salud ha identificado que son 4 elementos los que son detonantes de esta pandemia. 36 millones de muertes al año en el mundo, 80% corresponden a estas muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. Y son 4 elementos: el azúcar, la sal, las grasas saturadas y las grasas trans. Son 4 elementos. Y sobre esos 4 elementos es que la ley, nuestra ley, que va en coherencia con los que son los compromisos internacionales de la Organización Mundial de la Salud para que comience a atacarse estos factores que están incidiendo sobre el peso y la obesidad, pueda la gente tomar sus propias decisiones. Y estas advertencias van acompañadas, bueno, hay un observatorio de vigilancia y monitoreo también que ya está en funcionamiento por parte del Ministerio de Salud. Entonces, estas son las advertencias sobre alto contenido de sodio, que es la sal. O sea, hay una diferencia entre sal y sodio, ¿no? La sal es lo genérico, la sal contiene sodio. Hay sal que puede contener menos cantidad de sodio. Una sal light, por ejemplo, se le ha reducido el contenido de sodio. Lo perjudicial es el sodio. El azúcar, que me refiero al azúcar blanca o negra, es decir, al azúcar añadida, no es el azúcar que está contenido en los alimentos de manera natural. Si ustedes se comen una manzana, están consumiendo azúcar, porque su cuerpo necesita azúcar, su cuerpo necesita energía. Ustedes están comiendo una papa, un carbohidrato, y están consumiendo energía, ¿no es cierto? O sea, su cuerpo sí necesita energía, pero es una energía compleja. Es una energía en un producto que está perfectamente combinado en una mezcla y con efectos bioquímicos diferentes en el organismo. El azúcar aislada, separada, ese es el problema. El azúcar que va a añadir en las gaseosas, en los alimentos, etcétera, etcétera. Y las grasas saturadas, ¿cuáles son las grasas saturadas? Las grasas saturadas son las que se vuelven sólidas a temperaturas del ambiente. ¿De acuerdo? ¿Un aceite de olivas saturado o no? No, porque tú lo pones a la temperatura del ambiente y sigue siendo líquido, ¿cierto? Son insaturados. La saturada, por ejemplo, es una mantequilla. La pones a temperatura del ambiente, digamos, cuando hay calor se puede derretir y ser líquida, pero a menor temperatura va a solidificarse. Es un poco cuando hacen una sopa, ¿no? Una sopa con harto pollo o harta carne y la dejan enfriar, se enfría y queda una capa de grasa encima. Esa grasa se va a pegar en sus arterias y ese es el problema por el cual se está cuestionando las grasas saturadas. Y peor son las grasas trans, son las grasas artificiales, porque son grasas fabricadas industrialmente. Un aceite es líquido, entonces la industria inventó la fórmula de convertir un aceite líquido en sólido, en sustituto de las mantequillas que eran más caras. Entonces inventaron las margarinas, aplicándoles hidrógeno a los aceites líquidos. Y ese hidrógeno a altas temperaturas hace que se altere la estructura molecular de ese aceite, convirtiéndose en grasa saturada. Y esas grasas saturadas que están en todas las galletas, las grasas trans están en todo lado, lamentablemente, son las que elevan el colesterol malo en el organismo y hacen que el colesterol bueno baje. Entonces, esos elementos son los que se tienen que advertir en las etiquetas. Cuando contiene alto nivel de azúcar o de sodio o de grasas trans, pondrán en sus etiquetas alto en azúcar, consuma con moderación. O sea, ni siquiera te está diciendo no lo consumas, consúmelo con moderación o evitar el consumo en exceso. Y la industria se opone a consignar esta información. Así que si el presidente Ollanta se pone machito, ya al final de su periodo, espero, ponga en vigencia la ley. Porque el próximo gobierno, como lo estamos viendo, probablemente hasta ni
reglamente esto o termine derogando esta norma. Y esto está sucediendo en el mundo, ¿no? Ecuador se copió nuestra ley y la puso en vigencia. Y en Ecuador han establecido un sistema de semáforo. Cuando es alto, le ponen rojo; cuando es medio, ámbar; y cuando es bajo en sal, en sodio, le ponen verde. De tal manera que el público puede saber cuál es el nivel de azúcar, de sodio, de grasas que tiene un producto. En Chile ya están poniendo estas advertencias, digamos, exceso de sodio, y lo ponen así en las etiquetas para que el público tome su propia decisión. Y en México están consignando un sello nutrimental. El problema está en lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros queremos enfrentar el Zika, ponemos a todo un ejército del Ministerio de Salud enfrentando el vector para exterminarlo. Sin embargo, cuando queremos enfrentar este problema del sobrepeso y obesidad, nos encontramos con una industria detrás, una industria sumamente poderosa, que gasta en el mundo 50.000 millones de dólares en publicidad. 50.000 millones de dólares en publicidad. Entonces, con toda esa plata están defendiendo una industria que es uno de los factores que está incidiendo en todas estas enfermedades y muertes. Entonces, la lucha es difícil, ¿no es cierto?, por el poder que están ejerciendo estas industrias. Entonces, tenemos una ley que regula la publicidad desde, digamos, el decreto legislativo 691, la ley de 26122 de represión de la competencia leal. Entonces, en el marco de la publicidad, que seguramente les ha llegado a muchos casos, ustedes saben que la publicidad tiene tres funciones, principalmente informativa, persuasiva, y es un mecanismo de competencia. ¿Cómo se analiza la publicidad? Analizar una interpretación superficial e integral, la aplicación del principio de veracidad. Aquí tenemos que precisar lo siguiente, ¿no? O sea, si la industria está haciendo afirmaciones publicitarias, tiene que tener capacidad de demostrarlo, pero nadie se ha puesto a exigirle que demuestre. Este es un producto, a diferencia del producto del alimento, este es un producto comestible. ¿Es cierto? Cuando nosotros comenzamos a ver, para obtener este producto, todos los ingredientes que usan, y todo está acá explicado en los ingredientes del producto, que tiene a veces nombres tan difíciles de pronunciar, ¿no? Entonces yo a mis alumnos a veces les hago leer etiquetas, y cuando encuentran palabras muy difíciles, concluimos: nunca te metas a la boca lo que tu boca no pueda pronunciar. Y tenemos aquí que esta industria se ha paseado delante de todos nosotros, dando afirmaciones de lo más irresponsable, induciendo a la gente a que consume estos productos como si fueran alimentos. Aquí tenemos propagandas antiguas. Yo no sé si realmente esto es cierto, esto lo he bajado de internet, pero no sé si realmente esto es una sátira al producto, o es que realmente se promocionaban así a 7-Up en los años 40 o 50, ¿no? Pero esto sí, porque hay una cosa que es importante. Ustedes me dicen que cuánto tiempo dispongo. No solo que la industria, digamos, está invirtiendo muchísimo dinero en hacernos creer que sus productos son buenos y que debemos alimentarnos con ellos y hasta sustituir el agua por gaseosas, sino que como hay una tendencia en el mundo contra el sobrepeso y la obesidad y todo el consumo de esta chatarra, entonces las industrias también se cuelgan de esos conceptos. Entonces Coca-Cola es una industria que ha dicho, sí, el verdadero problema no es la alimentación, sino la actividad física, la falta de la actividad física. Entonces promovamos campañas en favor de la actividad física, y Coca-Cola ha montado una campaña mundial diciendo: muévete, o sea, haz actividad física, pero toma Coca-Cola, sigue tomando Coca-Cola.
¿es cierto? Entonces aquí tiene una campaña donde dice 149 calorías para disfrutar 22 minutos en bicicleta. Que te está diciendo de que puedes tomar tu gaseosa y en 22 minutos de bicicleta quemas la gaseosa, ya no te hace ningún efecto el azúcar. ¿Es verdad? Claro, para alguien que no tenga ninguna formación en nutrición ni en medicina, se lo va a creer, el público se lo va a creer. Yo he tomado gaseosa, pero sí, yo hago actividad física. Un momentito. El impacto que va a tener en tu organismo, las 14 cucharas de azúcar que contiene esa gaseosa, porque cada gaseosa contiene 14 cucharas de azúcar. Organización Mundial de la Salud señala que el organismo, el hígado, solo puede metabolizar 5 cucharas de azúcar al día, 5 cucharitas. 5 cucharitas en todo el día es lo máximo que puede metabolizar tu hígado. Una gaseosa tiene 14 cucharas de azúcar. Entonces, es falso que, digamos, no te va a hacer ningún daño. Aquí este es un estudio muy gráfico hecho en México, donde se toman muestras de sangre a varias personas luego de haber ingerido un determinado alimento. Puede ser una manzana, un pan, una fruta, etc. Entonces, cada 30 minutos miren cómo se eleva ligeramente el azúcar y luego baja, se estabiliza. Hay productos, por ejemplo, si nosotros comparamos, ¿qué tiene más azúcar? ¿La papa o el camote? No, falso. La papa. O sea, el camote tiene menor cantidad de azúcares que la papa. Es más saludable que la papa. Entonces, aquí se hacen, digamos, algunas curvas de cómo el azúcar se dispara y luego se estabiliza. Pero cuando una persona consume una botella de gaseosa, miren qué pasa con el azúcar en su sangre. Miren cómo se dispara. Ese es el peligro. Y el ejemplo que da este autor, Dr. Cruz, mexicano, un médico mexicano, dice que tus células son como pequeñas chimeneas que necesitan calorías para funcionar. Entonces, cuando tú le echas un pequeño leño a una chimenea, tú mantienes viva la brasa y el fuego y el calor, y eso está bien. Pero es como de pronto tú quieres más fuego y le echas un poco de gasolina. Gasolina que va a hacer estallar esa chimenea y va a quemarte la alfombra y todo lo que está alrededor. Es lo que sucede cuando estás tomando altos niveles de azúcar. O sea, está dañando tu organismo. Y eso son las gaseosas. Pero claro, la industria te dice que con 22 minutos de ejercicio pueden desaparecer los efectos. ¿Les ha llegado casos como esos? No, porque esos casos no se ven porque no tenemos una legislación apropiada y no tenemos autoridades que estén haciendo vigilancia sobre esto, lamentablemente. Porque todo esto está en la cultura muy arraigada de la gente. Cuando llega un invitado a su casa, ¿qué es lo primero que le invitas? Una gaseosa. Cuando le dices a tu niño que se porte bien y que le vas a dar un premio, ¿qué le ofreces? Kentucky, caramelo, gaseosas, dulces. Eso está muy interiorizado en nosotros. Entonces es difícil desmontar toda esta cultura. Y aquí tenemos un estudio, ¿no?, donde estos cereales, por ejemplo, estos cereales que la gente atribuye que son alimentos saludables para el desayuno, y las mamás y los papás están cuidando de comprarle siempre su cereal. Una cosa es el cereal que utilizábamos en Arequipa, doctor, ¿no?, es la chichazara. ¿Cómo le llaman a la chichazara? Somos arequipeños. ¿Cómo le llaman? A ese maíz espujado. Popcorn, no, claro, ese maíz no es popcorn. Me refiero al arroz, al maíz, al que viene de la sierra, así. ¿Cancha? ¿También cancha? No. ¿Cómo le llaman? Sí, venden en los mercados, a veces en las ferias que llegan. Como chichazar, pero ¿cuál es el equivalente? Porque aquí la gente no conoce la palabra chichazar. ¿Ah? Pero bueno, digamos que es como el popcorn, pero hecho de maíz grande, hecho de arroz, hecho de... ¿Qué no es tostado? Se hace una centrífuga ahí. ¿Ah? ¿Coliche? Entonces,
Eso es un producto natural, ¿no es cierto? Ese es un producto mínimamente procesado. Eso no tiene nada que ver con esto. Lean los ingredientes y recuérdense digamos, de lo que es el cuero reconstituido. Pero encima, adicionalmente a esto, vean ustedes la cantidad de azúcar. Tiene hasta 43% de azúcar. O sea, casi la mitad de la cajita es azúcar. O sea, no debería llamarse cereal, debería llamarse golosina. Y sin embargo, incluso hay algunas empresas que dicen aliados de la verdadera nutrición, incluso tienen sellos del Colegio de Nutricionistas. Aliados de la verdadera nutrición, la Organización Mundial de la Salud, los parámetros aprobados por OPS o OMS, determina que un producto que tenga más de 10% de azúcar y es alto en azúcar. Estos tienen 43 y sin embargo dicen aliados de la verdadera nutrición. ¿Han llegado casos acá como estos? Estos casos están pasando frente a nuestras narices todos los días y no estamos haciendo nada. El caso de diabetes, ¿no? Bueno, hay muchos farsantes también, o sea, este señor dice que cura la diabetes, falso, esto es mentira. Esto lo fue sancionado por Indecopi, llegó al Ministerio Público y no sé qué pasó en el Ministerio Público, no quisieron abrir proceso. Y sigue diciendo el señor que cura la diabetes. Yo un día me crucé con este señor y me dijo, señor Delgado, ¿cómo me ha denunciado usted? Qué malo, qué sé yo, efectivamente curo la diabetes. Y cuando se le pidió los estudios, lo único que presentó fue un certificado de inocuidad de su producto, o sea que no es tóxico. Fue lo único que presentó en el expediente. No tiene ninguna prueba de que cura la diabetes, pero sigue enriqueciéndose a costa de engañar a la gente con diabetes que sabe que no tiene cura y que siempre está buscando alguna otra solución. En otros casos ya se están etiquetando los productos transgénicos, ¿no? Los modificados genéticamente. Lo curioso es que este producto viene de Brasil. En Brasil dice producto transgénico. Cuando lo traen al Perú le sacan información. Y es exactamente el mismo producto. Y el Código de Protección al Consumidor ha establecido el etiquetado de las grasas trans, el etiquetado de los alimentos transgénicos, pero aún no se pone en vigencia nada de esto. Ya para terminar, quiero mencionar esto, ¿no? Que nunca ha llegado tampoco aquí al Poder Judicial, ni siquiera ha sido sancionado por Indecopi. El mejor alimento del mundo, y lo saben las mamás, es la leche materna. La leche materna es insustituible. Nosotros hemos aprobado un proyecto que espero sea aprobado en el Pleno, que determina que el primer derecho del consumidor es a la lactancia materna. El primer derecho que tiene el ciudadano, el consumidor, el bebé recién nacido, no es una facultad de la mamá, no te quiero dar o no te quiero dar, perdón. Si has traído un ser al mundo, tiene la obligación de darle leche materna. Obligación. Pero las mamás ahora por la moda, que trabajan, que qué sé yo, han comenzado a dejar, digamos, se ha reducido tremendamente el consumo de leche materna. ¿Saben cuáles son los 4 principales productos de venta en el mercado? Todos son fórmulas. Miren, todos son fórmulas. Acá tenemos Enfagro, Ensure, Pediasure, Enfagro Premium, etc. O sea, los 5 primeros productos de venta en todas las farmacias son fórmulas. Después vienen los antibióticos, los condones, los qué sé yo. Esto no sucedía jamás en el Perú, porque las mamás daban leche materna. Y miren cómo está decayendo el consumo de la leche materna. Y el país donde más ha crecido el consumo de estas fórmulas, a lo que yo me niego a llamarles leche, es en el Perú. Porque las empresas saben que están en el paraíso, donde las reglas no se respetan. Y cuando les digo reglas no se respetan, significa que
A nivel internacional existe un código internacional sobre comercialización de los sucedáneos de la leche materna. ¿Saben de qué fecha es este código internacional? De 1980-81. ¿Saben? El Perú fue el primer país en adoptar ese código y lo aprobó con un decreto supremo en el año 1982-83. O sea, ¿cuántos años tiene? Tiene 33 o 34 años de vigencia de ese reglamento. ¿Qué dice ese reglamento? Ese reglamento dice que los laboratorios no pueden regalar, hacer donaciones de fórmulas y de leches en las clínicas y hospitales. No pueden auspiciar, no pueden poner publicidad, no pueden... Están prohibidos de hacer todo eso para no inducir a las mamás al consumo de estas fórmulas. Pues todo lo contrario. No hay hospital, muy pocos hospitales se salvan de no tener la influencia de los laboratorios. Los médicos, pediatras y enfermeras viajan como locas por todo el mundo. Yo quisiera nada más pedir, a ver si alguien se anima a hacer una... Ojalá que en algún momento llegue un caso así como este, ¿no? Hacer una relación de pediatras y sacar su récord migratorio y decir, señor, ¿quién le pagó todos estos viajes? Todos son pagados por los laboratorios. Tienen incluso un sistema de prescription data, que son empresas especializadas en investigar cuáles son las ventas en las farmacias y qué médicos recetaron esos productos, porque en función de eso pagan las comisiones a los médicos. Entonces un médico dice, si yo voy a recetar tu producto, tu marca de leche, no hay problema, pero ¿cómo es? ¿Cuánto hay? Mira, este año quiero irme al Caribe con mi esposa. Entonces, ya pues, acumula puntos. Entonces estos puntos van siendo acumulados, pero los laboratorios no se dejan sorprender, porque hay empresas especializadas que hacen estos estudios y determinan, este médico que trabaja en este sector ha hecho facturar a la empresa tanto. Porque como llegan con las recetas en las farmacias, todo lo tienen registrado. Y son estudios importantes, que son muy demandados en el mercado. O sea, este es el paraíso para estas empresas que, violando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y reglamentos nacionales, nunca han sido sancionados, nunca, jamás han sido sancionados en los 34 años de vigencia. Y eso es lo que venimos reclamándole al Ministerio de Salud y al INDECOPI. Hace poco tuvimos una reunión con estas autoridades y la pregunta al INDECOPI, señor, ¿por qué en 34 años o 20 de tu existencia jamás has sancionado a estos? Dinos cuántos casos has iniciado. Al final dijo que había iniciado 4 casos. Esos casos fueron de oficio, o sea, no había denuncia de parte. Y cuando las empresas apelaron, porque la primera instancia lo sancionó con multas fuertes de 100 UITs, etc. Las empresas apelaron y a la segunda instancia el tribunal revocó. Y como no había un denunciante de parte, nunca llegó el caso al Poder Judicial. Entonces, yo estoy animado ahora que termino mi gestión en el Congreso a traerles un primer caso. Vamos a ver. Nunca han sido sancionadas estas empresas. 34 años se han burlado olímpicamente de todo el sistema nacional, haciendo regalos de todo tipo, coimeando a los médicos, enfermeras, regalando cosas. Es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, el daño que estamos haciendo a los niños es terrible, porque las madres, claro, si lo dice el médico, si el médico le dice, ¿y sabe cuál es la técnica? La técnica es muy sencilla, muy efectiva. Cuando un bebé, o sea, la estrategia de ellos es procurar meterles el biberón en los primeros minutos de vida, de nacimiento. ¿Ya? Esa es la estrategia. ¿Por qué? Cuando el niño nace, llora. Todos asumimos que tiene hambre. No, está asustado. Asustado. Entonces, ¿cómo llora? La mamá quiere instintivamente darle la teta. Pero el niño no sabe que es teta, porque él se ha alimentado por su ombligo. Entonces él hace algún movimiento instintivamente también, y
medio complejo, medio difícil, no sale nada. Y llora. Entonces ahí la enfermera aprovecha, uy, no sale nada, no tiene leche. Y mire, el bebé está de hambre. Y mejor le daremos un poquito de leche, porque mire, ya son 3 horas sin alimentarse. ¿Y la mamá qué hace en esa circunstancia? Por favor, mi hijo, sálvele la vida. El niño está preparado para vivir 2 días sin ningún alimento. Pero la mamá se desespera porque está 2 horas sin comer nada. Entonces le dice, no hay problema, enfermera, por favor, dele. Todo es que le mete el biberón al bebé y ya lo arruinó. ¿Por qué? Porque el biberón, cuando uno absorbe el biberón, es como si absorbe con una cañita, con un sorbete, suavecito. Y si te la embrocan, no vas a hacer ningún esfuerzo para que salga la leche. Y si la leche es dulcecita, uy, qué rico. ¿Es cierto? Entonces ya probaste el biberón, se quedó satisfecho, se quedó durmiendo, entonces la mamá dice, bueno, después de 2 o 3 horas le daré la teta. Y cuando se le pone, el niño dice, ¿qué es esto? Esto no es lo que me dieron hace un rato. Lo que me dieron hace un rato era rico, facilito, yo solo así ya tenía la leche, y aquí no sé qué hacer. Y llora. Entonces, señorita, no quiere leche, no tengo leche. ¿Biberón? Y esa es la forma como condenan a esos niños a acostumbrarse a estas fórmulas, sacrificando su salud, sacrificando su fortaleza. O sea, la leche materna es insustituible, le da todas las defensas y el desarrollo de sus neuronas, el desarrollo intelectual y afectivo y todo del niño. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los 6 primeros meses de vida solo pueden ser leche materna, ni una gota de agua, ni una gota de agua. Y miren ustedes en estas estadísticas, proporción de niños que recibieron alimentos antes de empezar a lactar. Estamos hablando del 50% en algunos casos. Estamos sacrificando a los niños de la manera más impune, porque los laboratorios se han metido ahí, en la esencia. Y saben cómo hacerlo. 34 años y nunca ningún laboratorio ha sido sancionado. Es una vergüenza. Y miren ustedes la publicidad que hacen, impulsa un desarrollo mental completo. ¿Cómo es posible? Esto es engañoso. Esto es totalmente engañoso. Si solamente ustedes leyeran qué dice en la letra pequeña que no leen, vamos a intentar leer. Dice, no se logra a través de la alimentación, se logra a través de una combinación de estimulación y nutrición adecuada con mucho más. O sea, ponen una advertencia ahí en el sentido de que la verdadera alimentación es con alimentos de verdad, pero lo están en asterisco. Y sin embargo nos dicen, impulsa un desarrollo mental completo, nueva fórmula, lo cual es, además es una afirmación falsa sobre el producto. ¿Y quién ha sancionado esto? No. Todo está pasando día a día, los productos de más venta en el mercado. O sea, en otras palabras, están jugando con la alimentación, están jugando con nuestra salud. Y ese es un tema que espero que en los próximos años pueda realmente tener relevancia. Esto encontramos en las farmacias. ¿Tu hijo no come bien? Dale Pediasur. Por favor. O sea, están neutralizando todo. Y este es un tema ya, que si es que se aprueba en el Congreso, una ley que ha sido ya aprobada en 2 comisiones para prohibir toda forma de publicidad del tabaco. La publicidad del tabaco, ustedes saben, está prohibido en los medios masivos, ¿no? Pero la industria ha encontrado un nicho perfecto, que es la publicidad en los puntos de venta. Ustedes entran a todas las bodegas, todas las tienditas, y van a encontrar grandes paneles publicitarios que tenemos por acá. Este tipo de como de televisores ahí, ¿no? Todas las bodegas. Entonces, ¿saben cuántas personas mueren por el tabaco cada año en el mundo? Más de 5 millones de personas. 5 millones de personas mueren
Y lo que hace esta industria con este tipo de publicidad es capturar a los niños, porque necesita reponer a sus consumidores. Cada año mueren 5 millones, entonces necesita reponer con nuevos consumidores. Existe un convenio marco de lucha contra el tabaco. Es el único convenio de salud que tiene carácter vinculante para el Perú. O sea, todos los países del mundo han aprobado este convenio marco, que ha sido ratificado por todos los congresos del mundo, para establecer prohibiciones y limitaciones a la comercialización de cigarrillos. Y entre otras cosas, lo que ha quedado pendiente es esta prohibición total, incluso de la exhibición de las cajetillas en las tiendas y la publicidad en los puntos de venta. Pero la industria igualmente está ejerciendo un fuerte poder para evitar de que esto suceda. En otros países ya no se exhiben las cajetillas de cigarros. ¿Por qué? Si el cigarrillo mata, o sea, el cigarrillo es un producto tóxico, nadie duda de la toxicidad del producto hoy en día. Es un producto que está matando a 5 millones de personas. Entonces, el argumento de la industria es, pero ¿cómo me vas a prohibir la publicidad? Si el producto es legal, y si es legal yo puedo hacer publicidad. Y nosotros les dimos un momentito. ¿Ustedes han visto acaso hacer publicidad alguna vez de antibióticos? ¿De medicamentos para el VIH-Sida? ¿Medicamentos contra la hipertensión? ¿Medicamentos contra la diabetes? ¿No? Está prohibido hacer publicidad de medicamentos que deban venderse con receta médica. Entonces, bajo la misma lógica, si es un producto tóxico que está matando a 5 millones de personas, el Estado tiene toda la prerrogativa, y hay sentencias de tribunales constitucionales de varios estados que han dado la razón a los gobiernos en el sentido de la legitimidad que tienen para restringir toda forma de publicidad del tabaco, porque la publicidad sirve para captar nuevos consumidores, es promoción. La definición de publicidad es promoción para la venta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedes estar promocionando un producto que está matando a la humanidad? Yo espero de que podamos conseguir, antes de terminar esta legislatura, la prohibición de esta forma de publicidad del tabaco. Bueno, ahí nos quedamos. Si ustedes tienen alguna pregunta, encantado. ¿Alguna pregunta que deseen formular al doctor Delgado? O todo ha quedado claro, o no han entendido nada, o quieren irse. Están motivados. Sobre legislación en defensa del usuario de los bancos, y donde se ve bastante falta de artículos que favorezcan al usuario que le queda la tarjeta, que la usa otro. Hay jurisprudencia de Indecopi mismo que dice que si perdió las claves es su responsabilidad. Sí, el tema de los reclamos por el sistema financiero es uno de los más recurrentes en el Indecopi, ¿no? Y uno de los reclamos más recurrentes en el Indecopi, además, y no solamente la SBS y todo, la queja de los consumidores frente al cobro de membresía. Hay un proyecto de ley que hemos aprobado ya en Comisión de Economía y Defensa del Consumidor, prohibiendo la obligatoriedad del cobro de membresía en tarjetas de crédito. Es lo que más le fastidia a la gente. Claro, se opone la SBS y los bancos, ¿no? Diciendo, oye, pero en un libre mercado yo puedo cobrar lo que quiera. O sea, si no lo quieres, pues anda a vete a otro banco. Pero el Código de Protección al Consumidor dice lo siguiente. Cuando se trata de contratos que se negocian bajo cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión, que es el caso, y contratos de servicios de tracto sucesivo, que es el caso, las empresas no pueden incorporar servicios adicionales, porque eso te está obligando a contratar algo que no te corresponde. Y el servicio de membresía, el concepto membresía, algunos bancos, pocos, no lo cobran, lo cual te está diciendo que
el cobro de membresía no es inherente al producto tarjeta de crédito. Porque si fuera inherente al producto tarjeta de crédito, todos lo tendrían que cobrar. Algunos han decidido no cobrarlo. Pero además, en materia de protección al consumidor se dice que tú no puedes cobrar por un servicio que no estás brindando de manera efectiva. ¿Cuál es el servicio que te dan por el concepto membresía? La respuesta de los bancos es que te dan descuento en restaurantes, hoteles, viajes, etcétera, etcétera. Entonces la respuesta es un momentito, yo no he contratado una tarjeta de crédito para tener descuentos en restaurantes y bancos. He contratado una tarjeta de crédito para tener un medio de pago. Es un medio de pago. Entonces, ¿yo por qué voy a verme obligado a contratar un servicio accesorio adicional? Entonces, legalmente no tiene justificación. Ese es el principal rubro de reclamaciones en los tarjetamientos. Así que esperamos aprobar esa medida. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo su atención. Jaime Delgado Segarra, congresista de la República, nos ha puesto un panorama, nos ha descrito una realidad y una visión de lo que sucede en este momento en materia de protección al consumidor y específicamente en el tema de alimentos. Que este tema que el señor congresista ha tratado en esta oportunidad con nosotros, porque seguramente lo vamos a invitar también más adelante, aun cuando ya no esté en su condición de congresista, pero conocedores de su amplia sapiencia sobre estos temas, lo comprometemos a contribuir en la capacitación a que se haya propuesto esta comisión. Los temas que ha tratado el día de hoy el señor congresista, evidentemente que para nosotros constituye una suerte de filosofía sobre lo que hacemos y lo que vamos a hacer seguramente en adelante. Revisamos las decisiones de la administración y creo que este panorama que nos ha descrito el día de hoy nos da una luz de lo que realmente debe ser la protección al consumidor, a una protección a nosotros mismos. Así que a nombre de la Comisión de Capacitación de Magistrados en la subespecialidad de temas de mercado, señor congresista, agradecemos su participación el día de hoy y a nombre del señor presidente de la Corte Superior de Lima y del presidente de la comisión, un certificado otorgado a su persona.